imaginas entrar a una academia en donde cada chica que conoces tiene un pasado aterrador. Asimismo, desde pequeño te entrenaron para ser un guerrero de élite y asimismo acabar con toda la maldad de este mundo. Y si eso no fuera poco, tienes momentos medio raros con quien dice ser tu hermana mayor. Pues todo lo verás ahora. Todo comienza con Yuji, el cual después de un interrogatorio muy extremo por unos policías es mandado a una academia para comenzar una supuesta nueva vida. A lo que ya después, a la salida de la comisaría, Yuji se encuentra con la directora de la academia, Minaha Chizuru Tachinaba, que lo espera para llevarlo a la academia. Al llegar, la gigantesca academia está vacía y Yuji pregunta a qué se debe y la directora explica que es una academia élite y además de él solo hay otros pocos estudiantes. Entonces Yuji pregunta seriamente si esa es una escuela normal y la directora afirma que es una escuela común y corriente, tal y como él había exigido, por lo que ahora finalmente podrá vivir como un estudiante común y corriente a pesar de sus circunstancias personales. Luego la directora lo lleva a los dormitorios donde conoce a Sachiko Mine, una estudiante de primer año delegada del curso y quien será la encargada de mostrarle el lugar. Luego de las presentaciones, Yuji se asienta en su habitación. Esa noche no puede dejar de pensar que finalmente podrá tener una vida común y corriente como un estudiante común y corriente, cosa que desea desde que vive en la montaña. Durante esos años se instruyó sobre cómo funcionan las dinámicas dentro de las academias comunes, por lo que entiende cómo ser popular, aunque parece no importarle, pues su rostro y su forma de hablar son tan serios que parece tener preocupaciones mayores, además del hecho que le cuesta relacionarse con mujeres, pero convengamos que no. Durante su primer día en la academia mantiene su rutina de siempre, que es salir a correr, desayunar a la misma hora y cenar a la misma hora también. El segundo día, mientras se prepara para asistir a su primera clase, se cruza con otras dos estudiantes, Makina Irisu y Amame Suau. Más tarde, al llegar a la clase antes de tiempo, ve una muchacha rubia ensayando para lo que parece ser una obra de teatro. Sin importarle avergonzarla, entra al salón y la muchacha se pone nerviosa, pero luego se presenta como Michiru Matsushima. Entonces intenta dar una buena impresión, pues le llaman la atención los chicos de intercambio como él, por lo que se molesta cuando Yuji le pregunta directamente si es un tsundere y luego le recomienda darle tintes para el cabello de Estados Unidos, que suele ser mejor que los de allí. Aunque no lo dijo con intenciones de ofender, Michiru claramente se ofende por este comentario y decide que no se llevará bien con nuestro prota, por lo que ambos se sientan en espacios muy separados dentro del salón. Luego de un rato, las otras estudiantes, excepto por una llamada Yumiko Sakaki, que ha estado faltando a sus clases de la mañana y asistiendo únicamente a las de la tarde, al oír esto, Yuji guarda su nombre en su memoria. Tras la clase, Sachi le muestra el resto de las instalaciones y Yuji le agradece, pero decide no regresar con ella a los dormitorios porque aún quiere conocer a la última estudiante. Entonces se dirige al salón donde Yumiko se encuentra sola leyendo. Yuji se presenta como estudiante de intercambio y cuando se acerca a ella para darle la mano en modo presentación, Yumiko lo mira malhumorada y se marcha sin decir una palabra. Yuji le toma la mano desde atrás y le asegura que solo quiere presentarse, y entonces Yumiko se da vuelta con una navaja en su mano, dispuesta a atacarlo pero sin mover un solo músculo de más, y Yuji la detiene y le asegura que solo quería presentarse y luego se marcha. Al llegar a los dormitorios revisa todo rápidamente con una mirada y asume que no hay nada extraño, y al entrar a su habitación se encuentra con Amame sin ropa interior, pues está cambiándose y por alguna razón decidió hacerlo en la habitación de nuestro prota. Sin prestarle mucha atención, Yuji entra a su habitación y sigue con su vida normal, lo que le sorprende a Mane. Entonces le pregunta si tiene hermana, pues claramente se siente muy cómodo al lado de las mujeres. Yuji le comenta que tenía una hermana pero falleció años atrás, y cuando le dice el nombre, Mane se sorprende como si la conociera, aunque finge demencia y continúa con su conversación normal. Entonces, al ver que Yuji no le presta atención a su alimentación, decide llamarse a sí misma su nueva hermana y asegura que le preparará algo de comer. Cuando se marcha, Yuji se da cuenta de que él había dejado la puerta cerrada y no parece que la hubieran forzado, por lo que comienza a pensar que tal vez tengan una llave maestra. Todos pensaríamos que son ideas locas de él por algún pasado oscuro que no conocemos, pero entonces se ve que Amane tiene en sus manos una llave y alegre asegura que finalmente encontró a Yuji. Esa tarde, Yuji recibe una llamada, pues debe comenzar a trabajar, y entonces saca de debajo de la cama una maleta cerrada, aloca fuerte y comienza a preparar
prepararse para su nuevo trabajo. Yuji se dirige al salón de clases tranquilamente cuando de repente Yumiko se acerca por detrás y utilizando la misma navaja que aquella vez intenta dañarlo por la espalda, pero sin sorprenderse nuestro prota lo esquiva fácilmente. Yumiko se sorprende y enfadada por no haber podido llevar a cabo su plan, pero luego se marcha enojada. Cuando Sachi y Amane se enteran de esto, le explican a Yuji que es porque intentó acercarse a ella mucho aquella primera vez, y Yuji comenta que sus sentidos se agudizan cuando está en peligro, pero que no cree que Yumiko sea un peligro. Entonces le preguntan si alguna vez podrá tener un romance con esa actitud y Yuji afirma que eso mismo le preguntó su maestra tiempo atrás. En otro momento, Yuji se sienta bajo un árbol a leer cerca de una máquina dormida, pero para controlar que continúe viva. La chica se despierta y se marcha sin verlo y comienza a darle de comer a los peces y a un cangrejo. Yuji se acerca a ella, la salva de caer al lago de los peces y cuando Máquina le da las gracias se marcha, por lo que Yuji le pregunta por qué lo evita. Máquina no puede responder por su timidez, pero luego Yuji le explica cosas sobre los cangrejos. Pescan juntos y pasan un lindo rato. Máquina se marcha agradeciéndole por pasar el día con él y se lleva al cangrejo a su casa y le da una manzana en agradecimiento. Por su lado, Yumiko enfrenta a la directora porque no puede aceptar que un hombre estudie en un lugar que es en su mayoría mujeres desde que apareció, pues puede hacer cosas indebidas. La directora le asegura que nada de eso sucederá, pero Yumiko está dispuesta a no aceptar nunca la presencia de Yuji, por lo que investiga en el internet y todo lo que encuentra es contradictorio, lo que le da más desconfianza. Los días subsiguientes continúan con sus intentos de cortarlo con su navaja, pero falla repetidas veces. Cuando Yuji le pregunta a la directora, ella explica que es porque no le gusta que haya hombres en la escuela. Luego la directora le pregunta a Yuji cómo va su vida como estudiante corriente, pero Yuji afirma que no puede habituarse a su perfil de estudiante, aunque confiesa que es divertido y cada vez que se ve sonriendo en un reflejo siento que no es el mismo y que está lejos de su cuerpo. La directora explica que todas las chicas de la academia decían lo mismo al principio, por lo que se revela que al igual que él tienen circunstancias personales especiales. En otro momento Yuji camina por la academia y Máquina se une a él solo porque quiere estar con él. Entonces comparten una soda y Máquina le pide que luego le cuente una historia. Luego ambos se dirigen juntos al salón y Amane pregunta cuándo se hicieron tan cercanos. En ese momento una mujer rubia llama a Yuji por fuera de la academia y nuestro prota le pide a sus compañeras que vayan a clase sin él. La mujer se presenta como Julia Bartera, más conocida como JB. JB le dice que solo quiere ver cómo se habitúa a su nueva vida, pues en ese momento no tenía trabajo para darle. Sin embargo, antes de irse le recuerda que debe comportarse para no tener una muerte accidental. Al llegar al salón, sus compañeras le preguntan por JB y él explica que es su fiadora y su jefa. Entonces les comenta que su trabajo es deshacerse de la basura y arrastrarse por muchos lugares para limpiar. Amane le pregunta qué hacía antes de ir a la academia y Yuji le explica que era un arrimado. Vivía de la buena voluntad de una mujer mayor sin parentesco y por eso ahora trabaja para compensar eso. Más tarde, Yumiko intenta atacar nuevamente a Yuji con su navaja y nuevamente no tiene suerte. Finalmente Yuji acaba convenciéndola de ser amigos y Yumiko acepta, aunque continúa con su actitud sospechosa. Yuji está llegando a su habitación y cuando observa a lo lejos cómo Amane está forzando la puerta de su habitación, comienza a pensar que Amane planea quitarle la vida y entonces cuando ella entra a la habitación decide espiarla. Sin embargo, solo ve que Amane quería sorprenderlo para darle un beso de los buenos días y al notar que no está allí comienza a oler su ropa y a refregarse en su almohada, totalmente emocionada por el olor a hombre. Cuando se sienta en su cama comienza a emocionarse cada vez más y Yuji decide entrar en pleno acto y sigue con su vida. Amane le pregunta si vio todo y él afirma que sí, por lo que la muchacha cree que nunca podrá casarse luego de eso. Más tarde en el salón todos conversan amigablemente y Mane y Máquina recuerdan que tienen que preparar la clase, así que se marchan. Tomando información de la conversación, Yuji pregunta si Amane antes no era así y Yumiko le comenta que Amane tuvo problemas psicológicos por un accidente de tráfico. En otro momento encuentra a Michiru batallando con un tierno gato que no la deja en paz y del cual Michiru dice que quiere alejarse y Yuji le da algunos consejos sobre cómo alejarlos con olor a cítrico y siguiendo los consejos, Michiru logra alejar al gato, aunque parece un poco triste de haberlo logrado. Otro día, Yuji conversa con Sachi y el sueño le nubla tanto la vista que ha aceptado hacer algo y no sabe qué. Luego de intentar averiguarlo, Sachi regresa a tomarle las medidas del cinturón y le dice que le fabricará la mejor riñonera de tiburón, lo que deja perplejo a Yuji porque se arrepiente de haber dicho que sí sin pensarlo. Entonces recuerda que encontró a Michiru en el suelo tras un golpe que rompió su riñonera de tiburón. Cuando Sachi se acercó a arreglarla, hubo un malentendido y pareció que Yuji quería desesperadamente una riñonera. Al caer en cuenta de que si es así, deberá usar una riñonera de tiburón rosada y llena de brillos, Yuji cambia de opinión, pero cuando llama a Sachi
ahora que frente a su trabajo la riñonera está casi terminada, por lo que no puede dar marcha atrás. Entonces le pide que haga la riñonera con forma de perro del monte. Sachi la tiene lista en 20 minutos y Yuji comienza a quedarse frustrado por haber hecho eso. Y entonces cuando Sachi se acerca con la riñonera terminada, Michiru le muestra la riñonera llena de brillos y colores a Makina, que de inmediato la pide para ella. Yuji finge ser empático y regalársela y luego le agradece a Michiru por haberla salvado. En la clase de gimnasia, Amane se dobla el tobillo y Yuji la carga hasta la enfermería. Y en la enfermería, Amane le pregunta si quiere ser su novio, pero Yuji se niega. Entonces le promete ser su hermana y aunque en un principio se niega, acaba aceptando por cansancio. Al día siguiente, Amane lleva un gran almuerzo casero para Yuji, Makina y para ella. Yuji le pregunta por qué se preocupa tanto por él y ella afirma que ahora es su hermana. Entonces Yuji se da cuenta de que se siente agobiado porque tras el fallecimiento de su hermana se cerró a sentir cariño y ser vulnerable ante los demás, como si él no mereciera cariño, y le pregunta si realmente tiene el derecho de obtener algo de felicidad. Yuji se encuentra a Michiru frente al mar y ella intenta convencerlo de que está allí porque frente al mar sus problemas parecen pequeños, pero sin embargo en ese momento aparece el gato que estaba en la academia días atrás y Yuji entiende que está allí para estar con el gato aunque ella lo niegue repetidas veces. Conversando, Michiru deja entrever que no le molestaría perder la vida, incluso comienza a ponerse un poco oscura y le pregunta a Yuji qué le pasa a la gente al morir. Cuando él le responde que debe ser como dormir y no despertar, Michiru se tranquiliza pues es menos peor de lo que esperaba. Entonces le confiesa que si algún día pierde la vida le gustaría que la enterraran allí frente al mar y le pide a Yuji que prometa acabar su tumba allí. Yuji le pregunta si tiene pensado perder la vida y ella asegura que no, pero la idea no deja de darle vueltas a Yuji en esos días. En otro momento, todas las chicas y nuestro prota ven que Michiru a veces cambia de personalidad y pasa de ser una persona muy amigable a una muy fría, por lo que comienza a hipotetizar que es un alien o un demonio. Esa noche se produce un apagón y Yumiko está totalmente aterrorizada. Entonces ven que Michiru sale de su habitación y en modo zombie, Yuji deja a Yumiko en su pieza para ver qué pasa con Michiru. Sachi le comenta que a veces Michiru sale de su habitación segregando un líquido extraño, pero al olerlo, Yuji se da cuenta de que solo se trata de colorante, el que usa para tener su cabello tsundere. Otro día, todos notan extraña a Michiru y ella se marcha rápidamente. Yuji la sigue y la ve en cuclillas junto a la fuente de agua y entonces se acerca a preguntarle si está bien y ella asegura que le duele el pecho, pero que ya se le pasará y que necesita estar sola. Yuji insiste con ayudarla, pero ella se enfada y le pide que la deje sola, pero sin embargo no es algo que pueda hacer nuestro prota y decide ir al lugar frente al mar donde la encuentra allí. Entonces retoma la conversación sobre cómo se siente morir y ella pregunta por qué la gente vive tan desesperadamente y de manera totalmente nostálgica comenta que está allí en proceso de sanación física. Yuji se da cuenta de que es una personalidad totalmente diferente a la que conoce de ella y Michiru le pregunta si alguna vez dio un beso y él afirma que sí. Entonces quiere saber cómo se siente y le pregunta si puede besarlo. De manera fría dice que le da igual y Michiru se acerca, lo besa en los labios y luego se aleja, afirmando que no entiende por qué la gente le gusta tanto. Entonces de la nada vuelve a ser la Michiru alegre y pudorosa de antes, cambiando totalmente su personalidad y al ver tan cerca a Yuji se aleja atemorizada. Entonces le pregunta si hizo algo raro que no recuerda y él evita contestar, pero se alegra de volver a ver a la Michiru de siempre. Al día siguiente no puede dejar de pensar en este cambio de personalidad y Michiru se da cuenta de que está pensando en algo relacionado a ella y entonces le pregunta de qué se trata. Él le pregunta si no recuerda que le dio un ósculo y ella, que no sabe qué significa, asegura que sí lo es, pero no recuerda cómo era, así que debe mostrarle cómo era para recordarlo mejor. Yuji asegura que eso no le gustaría, pero ella insiste y cuando se acerca y le toma la barbilla para besarla, Michiru se aleja sonrojada y dice que es acoso sexual. Entonces se marcha corriendo y toma unas pastillas de su bolsillo. En ese momento se acerca el gato y ella lo deja debido al shock de lo sucedido. El gato se entristece y se marcha y ella lo persigue pero no puede encontrarlo. Entonces Yuji llega a ella y Michiru le dice que ese gato es su mejor amigo. De camino a la enfermería, Yuji cree haber visto algo y le dice a Michiru que regrese sola y que él irá luego. Entonces encuentra al gato atropellado y con graves heridas y entonces Michiru aparece por detrás y ve a su gato mal herido y entra en crisis. Yuji frena un taxi para ir al veterinario mientras Michiru sostiene el gato en su regazo mientras llora y esperando poder salvarlo, pero en el camino el gato termina, escupe sangre y pierde su vida, lo que genera un gran llanto en Michiru que ha perdido a su mejor amigo. Yuji aparece en la habitación de Michiru pues presiente que algo raro está pasando y al abrir la puerta la encuentra desmayada en el suelo, rodeada de pastillas. Yuji prueba una y se da cuenta de que son drogas y entonces le pide de urgencia a la directora que la lleve a la enfermería. Allí nos enteramos que lo que ha tomado es etizolami, aunque la ha dejado mal, no corre
corre riesgo su vida. Mientras duerme, Michiru no puede dejar de balbucear el nombre de su gato. Días después, Michiru sigue su vida como si nada y a todas las chicas les ha dicho que solamente había pescado un resfriado. A pesar de que intenta seguir con su personalidad alegre, Yuji se da cuenta de que algo ha cambiado. A solas le dice que está claro que ahora solo existe una Michiru, la nostálgica y la oscura. Michiru le dice que la otra nunca volverá, pues se ha hundido en un lugar oscuro y luego se marcha enfadada. Más tarde, Yuji encuentra un diario de intercambio con Michiru y va a verla para hablar de eso. Tras leerlo, Yuji se sorprende de que se pueda transferir una personalidad con un trasplante de corazón, pero aunque le cueste creerlo, no puede evitarlo, pues está sucediendo frente a él. Michiru le explica que la otra Michiru le dijo que no volvería más. Ella estaba en contra, después de todo, ese era su cuerpo, pero la Michiru 1 nunca cambió de opinión y decidió dejarle ese cuerpo a ella. Yuji le dice que si Michiru 1 nunca volverá, ella podría vivir libremente en ese cuerpo. Otra oportunidad de vivir. Sin embargo, Michiru 2 afirma que aunque le gustaría, es el cuerpo de Michiru 1 y quiere hacer lo que ella desea. Entonces Yuji le devuelve las pastillas y explica que eso es lo que tomaba Michiru 1 para suprimir a Michiru 2, es decir, que si toma una, Michiru 1 debería salir. Michiru no quiere tomarlas, pero Yuji la empuja a la cama y no la deja moverse, y entonces pues pensaríamos que esto se pone turbio, pero nuestro prota es un buen tipo y solo quiere saber qué quiere Michiru en verdad. Entonces aparece Michiru 1 y confiesa que no quiere vivir más, pues no tiene la fuerza para permitirse perder a alguien más. Entonces Yuji le dice que la ayudará a morir y le da relajantes musculares. Cuando Michiru despierta, está en un cajón sin poder moverse y en el pozo que Yuji ha acabado para enterrarla, como ella había pedido. Entonces comienza a echar tierra sobre el cajón y al quedarse sola con sus pensamientos, Michiru recuerda que cuando era joven tenía solo una amiga que estaba siempre triste. Luego de salvarla de quitarse la vida a sí misma, se hicieron grandes amigas y la primera amiga que había tenido y con la cual pasaba todo el tiempo de sus días. Sin embargo, la depresión le ganó y se tiró del tejado de la escuela. Michiru quiso frenarla, pero no pudo, y al ver cómo su única amiga perdía la vida, su corazón, que siempre fue débil, se detuvo. Entonces le trasplantaron el corazón de su amiga. Desde ese momento, ambas vivían en su cuerpo y estaba constantemente la Michiru alegre y la Michiru depresiva. Muchas veces ganaba la depresiva, por eso debía suprimirla con pastillas. Sin embargo, ahora enterrada allí, Michiru se da cuenta de que no quiere perder la vida, quiere seguir mirando hacia el futuro y entonces sale del cajón, pues quiere ver a Yuji y a sus otras amigas. Al salir, Yuji le toma la mano y la ayuda. Le comenta que estuvo 3 días encerrada y la esperó esos 3 días, pues estaba seguro de que ella saldría de su caparazón. Además, los supuestos calmantes musculares solo eran dulces. Ambos regresan a la academia y fingen demencia frente a las otras sobre todo lo sucedido. Otro día, Yuji lleva a Michiru a la casa de sus padres y después de ese día, ambas Michirus parecen coexistir mucho mejor que antes y a Michiru se la ve muy feliz. Yumiko no tuvo una buena vida y como si fuera poco, en la escuela sus compañeras rumoreaban constantemente sobre ella. Decían que era una hija ilegítima que vivía sola con su padre, que su hermano menor, que iba a ser el heredero, perdió la vida por lo que debieron llevarla de vuelta a casa. La única amiga que creía tener solo se había acercado a ella para sacarle información y burlarse de ella, por lo que no dudó un segundo en utilizar su navaja para cortar la palma de la mano de su supuesta amiga y dejar en claro que no debían meterse con ella. Su situación mental nunca fue buena, cosa que es de entender teniendo la vida que tiene. Sin embargo, ha mejorado en el último tiempo, pero su padre nunca le importó su bienestar, solo quiere prepararla como la futura miembro del grupo ferroviario que él manejaba. Entonces nos enteramos de que envió un investigador que no es ni más ni menos que nuestro prota Yuji. La finalidad es que Yuji ayude a Yumiko a cambiar su mentalidad para que regrese a su casa obedientemente, pero la empresa de Yuji no se encarga de eso. El padre propone que la golpeen y asalten para que Yuji le lave el cerebro en ese momento de debilidad. JB propone otra cosa y es que Yuji sea su guardaespaldas y que se deje golpear cuando los asalten y así creará confianza en Yumiko. Sin embargo, llegando el momento, Yuji cambia de opinión y en vez de dejarse golpear, golpea a todos los hombres y escapa con Yumiko. Ambos se resguardan de la lluvia bajo un puente y Yumiko lo abraza totalmente asustada. Entonces le cuenta su historia. Su madre la tuvo a ella, pero todos esperaban que fuera un varón y entonces la familia empezó a aislarla e hizo que se enfermara gravemente. A pesar de eso, Yumiko siempre la visitó en el hospital esperando que mejorara, pero su madre solo le recordaba que todo hubiera sido mejor si en vez de ella hubieran tenido un varón. Luego de eso, su padre tuvo un hijo varón con otra mujer y al ver esto, su madre finalmente perdió la vida por el dolor que le causó ver eso. Luego su hermanastro también perdió la vida y eso le costó burlas constantes, soledad y un gran dolor porque nadie nunca la quiso por el simple hecho de ser mujer, ya que no era su culpa. Eso la llevó a lastimar a la chica que se burlaba de ella en la escuela. El padre creó la academia solo para que ella estudie allí aislada
resignada esperando que algún día mejore para hacerse cargo de la empresa ferrocarril. Desde que tiene conciencia sabe que su vida no tiene valor. Tras la desobediencia de Yuji, el padre de Yumiko decide transferir a su hija a Estados Unidos, pero Yumiko no está de acuerdo. Su padre aparece en la escuela para llevársela y las chicas intentan defenderla, y cuando el padre avanza para golpear a Yuji y llevarse a su hija, Yumiko le dispara cerca del pie con una pistola que compró en internet. Entonces comienza un tiroteo y el padre sale de su escondite y deja a sus guardias detrás y se acerca a ella para decirle que debe volver a la familia Sasaki, aunque le importa más que nada porque es la heredera del ferrocarril. Entonces le dispara en el hombro a su padre. Al quedarse sin balas, utiliza una granada que explota en el lugar y su padre ve el cuerpo inerte y ensangrentado de su hija y llora desconsoladamente. En la tumba le dice unas tiernas palabras que Yumiko escucha, pues está escondida detrás. Entonces nos enteramos de que la compañía de Yuji orquestó toda esa mentira de fingir su muerte para que ella pueda ser libre de la vida horrible que tenía, ya que es la única manera en la que su padre podría dejarla en paz. Antes de supuestamente perder la vida, Yumiko deja una carta a su padre pidiendo que no cierre la academia. Lleno de culpa, su padre decide mantenerla abierta. Así todos nuestros protas están junto a Yumiko, que ahora gracias a la compañía de Yuji también tiene una nueva ciudadanía e identidad. A pesar de no decir nada, Sachi se da cuenta de que en el último tiempo tanto Yumiko como Michiru han estado más alegres y seguras, por lo que está segura de que todo es obra de Yuji y no puede dejar de vigilarlo y preguntarse si también tienen permitido ser feliz. En otro momento, Sachi se da un caliente baño y cuenta hasta 1400 para permitirse salir, pero antes de eso se desmaya y cae boca abajo al agua, y en ese momento entra Mane para avisarle que ya está la cena y le salva la vida. Luego de un día en la cama siendo cuidada por todos, Sachi mejora y regresa a sus tareas cotidianas. Entonces en la clase les dicen que pronto vienen los exámenes y Michiru en broma le pide que logre cancelar los exámenes. Sachi se toma esto muy en serio y desde ese momento se encierra en su habitación y sin salir siquiera para comer y sin contestar los llamados de sus amigas que se preocupan por ella. Sachi se repite que debe ser buena chica frente a todos sus trajes de sirvienta. Los días siguientes asiste a clases como si nada y todos se preocupan por ella, pero han encargado a Yuji que se ocupe del tema. Mientras Sachi pasa por las noches observando bien la academia, haciendo planos, anotando cosas, y por las noches también tiene demasiados tanques de gas en su habitación y utiliza una máscara de gas para hacer alguna cosa química que lanza humo verde, y ya sabemos que verde significa que es algo peligroso, así que asumamos que está haciendo cosas malas. Al día siguiente del examen, Sachi deja bombas en diferentes lugares de la academia y prende el contador, esperando así poder ayudar a sus amigas para que no deban rendir el examen. Entonces aparecen todas sus amigas diciendo que Yuji las llamó para que se reúnan allí. Sachi se pone nerviosa y les pide que se vayan, pero ellas insisten en quedarse. En secreto intenta detener las bombas, pero el control ha dejado de funcionar, entonces echa a sus amigas más rápidamente. Cuando ve que por fin está por explotar la bomba del salón en el que están, les grita a sus amigas que huyan y se lanza sobre la bomba, esperando frenar el impacto, pero nada sucede. Entonces aparece Yuji, que pone una excusa sobre que las reunió allí, haciendo que la atención esté en él y no en Sachi, y luego las despacha. A Sachi le comenta que él arregló las bombas para que llegaran a cero sin que explotaran, y entonces le comenta que estuvo visitando cierta ciudad y Sachi le pregunta si finalmente lo recordó. Entonces nos enteramos de que ambos eran amigos de pequeños y se acompañaron mutuamente en la soledad de sus familias demasiado ocupadas en el trabajo, y entonces un día Yuji dejó de ir y Sachi no lo vio más. También nos enteramos de que Sachi busca ser perfecta debido a un accidente automovilístico de sus padres que ella cree que fue su culpa. En su cumpleaños de 10 se enojó porque la dejaban sola y se fue corriendo al parque. Luego cambió de opinión y mientras sus padres la buscaban corrió a ellos, pero cuando ellos corrieron a Sachi un camión los atropelló. Su madre quedó en coma y su padre perdió la vida. Yuji le dice unas palabras hermosas y la abraza, y otro día la lleva a la fiesta que habían preparado sus padres para el cumpleaños de ella en el que perdieron la vida, pues después de eso habían dejado el lugar como recuerdo. Sachi se emociona y decide ir a visitar a su madre más seguido y dejar de evitar su pasado. Al ir al hospital, los médicos le comentan que su madre ha demostrado signos de mejoría, pero igual continúa en coma. Yuji recibe un mensaje de texto de Máquina que le dice que ha sido ascendido de su categoría de hermano a la categoría de papá y se reúne con ella para preguntarle qué significa eso. Máquina le dice exactamente lo que suena y luego le ofrece 70 millones, es decir, el dinero de toda su vida, para comprarlo como padre, a lo que Yuji
Yuji acepta. Al contarle esto a JB, ella le dice que es un poco preocupante, no por lo raro que suena, sino por la familia de Máquina, que ha engendrado a muchos políticos durante varias generaciones y está muy involucrada en los asuntos diplomáticos locales e internacionales. Además, también están algo involucrados en la organización de JB y Yuji, el padre de Máquina, era contable en la organización y perdió la vida en un accidente de avión, supuestamente. Al oír la posibilidad de que no está comprobado, Yuji le pide información al respecto a JB. Al cortar la llamada, aparece Máquina junto a Yuji y lo besa apasionadamente, asegurando que así es el amor de padre e hija, por lo que Yuji, luego de un rato, porque tampoco es ningún tonto, la aleja. Más tarde, Yuji tiene la información. La abuela y la madre de Máquina son las que manejan el negocio, los hombres no tienen influencia allí, por lo que el padre no era nada importante. Además, están metidas en temas de corrupción. Cuando el padre de Máquina supo que lo convirtieron en cómplice, tomó los libros secretos de la familia Irisu para llevarlos a la justicia y por eso lo involucraron en un incidente. En el mismo incidente, Máquina fue secuestrada y tras eso desarrolló afasia por el malestar psicológico, por lo que la retiraron por completo como heredera de la familia Irisu. Entonces su hermana tomó su lugar. Esa tarde tiene la última clase del cuatrimestre, por lo que comienzan las vacaciones. Como padre de Máquina, Yuji le organiza un itinerario a Máquina que consiste en correr todos los días, practicar combate cuerpo a cuerpo y aprender a disparar como francotirador. Luego Yuji comenta que irá a visitar a su maestra y Máquina decide acompañarlo. En el viaje, Yuji le cuenta que vivió con una persona luego de que sus padres murieron. Esta persona era un villano según sus palabras y llevó a algunas unidades a un asalto en su guardia del pueblo, pero fue derrotado por quien después fue su maestra y la persona que le salvó la vida. Su maestra básicamente fue su madre. En otro momento, mientras caminan por la ciudad, Máquina ve a su hermana, la que tomó su lugar como heredera y que no la reconoce, y decide pasar a su lado sin decirle nada. Entonces su hermana entra en su coche y el coche explota, lanzando también a Máquina por los aires. Máquina queda apenas herida en su habitación y mientras su hermana está en el hospital, Yuji le recuerda las palabras de cuando decidió ser su padre, que iba a protegerla siempre de cualquier mal. Más tarde, Yuji recibe un mensaje de JB, pues hay un nuevo trabajo. Él le dice que no está listo para eliminar gente y por eso entró en reserva. Sin embargo, JB le entrega igual la información y el blanco es Máquina Irisu. Máquina tiene una pesadilla en la que recuerda el incidente del que tanto hablaron antes Yuji y JB, y una máquina unos años más pequeña que la actual está atada mientras ve como unos hombres enmascarados disparan a su padre. Cuando su padre aún tiene conciencia, los criminales le explican que todo eso fue orquestado por su esposa, que en ese momento, mientras ellos acababan con su vida, está en el cine con su amante. Al despertar, Máquina abraza a Yuji llamando a su padre. Yuji noches antes había decidido aceptar la misión que JB le había encomendado, que consistía en quitarle la vida a Máquina solo para obtener más datos acerca del cliente. Sin embargo, al día siguiente, luego de comentarle al resto de las chicas que Máquina estaba en peligro, decide huir y esconderse con ella. Mientras buscan un lugar donde esconderse, JB encuentra a Yuji y se acerca a él para decirle que no logrará evitar a la familia Irisu de ningún modo, pues le tiene miedo a la presencia de Máquina, sobre todo a su prodigiosa memoria, ya que memorizó a la perfección los documentos de la corrupción de la familia Irisu que vio por accidente en el estudio de su padre. Los rumores de la recuperación de la fascia de Máquina solo logran perturbar los conflictos internos de la familia, por eso valoran el auto en el que se encontraba la hermana de Máquina. La noche anterior, Máquina llamó a su padre para exigir que dejen en paz a su hermana, de lo contrario revelaría los documentos por corrupción. JB le advierte nuevamente que harán lo que sea para acabar con Máquina e incluso terminar con la vida de Yuji, pero él está confiado de que se enfrentará a todos los que lo ataquen. JB lo llama idiota y se larga decepcionada de que sus advertencias no surtieron efecto. Luego, durante días, la organización de Yuji vigila y observa y busca pistas de nuestros protas mientras ellos viven en un hotelucho a escondidas. Un día creen haberlos encontrado sin escapatoria y deciden actuar. Entonces un gran grupo de hombres armados entran en el hotel luego de desalojar al resto de la gente dispuestos a acabar con ellos. Pero nuestros protas están escondidos en el refrigerador y logran activar las bombas de pesticida y luego una bomba real. Con esa distracción escapan del hotel, roban un auto random por lo que no tiene GPS para seguirlo y logran escapar satisfactoriamente. Sin embargo, Máquina una noche regresa al hotel destruido para buscar una planta de la esperanza que se había olvidado y allí un hombre le apunta con un arma, pero utilizando lo aprendido con Yuji logra ahorcarlo hasta casi quitarle la conciencia. Entonces otro hombre le dispara y el primer hombre se recupera y comienza a patear y pisar repetidas veces a la niña y Máquina cree que va a perder la vida, pero aparece Yuji que destruye a los dos hombres y la carga en su espalda para llevarla al hospital. Sin embargo, JB lo amenaza con un arma y dice que la suelte. De seguir ambos peleando, Máquina no sobrevivirá, por lo que Yuji decide entregarla para que la lleven al hospital. Mientras está internada, la visita a su madre y le comenta a JB que la hermana de Máquina está interna en grave
grave estado y necesita un trasplante. Esa noche Yuji entra disfrazado al edificio de la familia Irisu y un disparo tras otro le quitan la vida a la madre de Máquina. A los días, Máquina ha salido del hospital en muletas y como se confirmó la corrupción del grupo Irisu, han dejado de perseguir a Yuji por vencerlos. Yuji regresa a la academia luego de una misión y para despedirlo, JB le da un beso en la mejilla mientras Hachi observa y toma una foto con el celular. Al entrar a su habitación, Yuji ve allí a Amane, que dobló su ropa y lo esperó con la comida lista. Yuji le pregunta por qué es tan insistente y ella asegura que fue amor a primera vista. Entonces recibe la foto de JB y Yuji le hace una pequeña escena de celos. Yuji decide besarla y Amane lo disfruta demasiado, diría yo, porque bueno, se emociona y luego sonrojada le pregunta qué está haciendo. Yuji contesta que ella se enamoró de él por capricho, así que lo aceptará, pero no promete poder cuidarla por el resto de su vida. Ella pregunta si entonces son novios y Yuji responde que sí, con ciertas condiciones. Por ejemplo, que si él pierde la vida en una misión o desaparece, no puede llorar por él. Pero, sin embargo, después de acordar ser novios, le pregunta nuevamente por qué gusta tanto de él y Amane nombra a la hermana de Yuji, lo que lo sorprende. Entonces Amane le confiesa que ella era compañera de su hermana. 6 años atrás, un colectivo en el que iba su hermana y tantos otros chicos simplemente desapareció. La única sobreviviente fue Amane, por lo que cuando vio a Yuji por primera vez lo reconoció como el hermano de su compañera. Tras la confesión, le entrega a Yuji un diario en el que ella relató todo lo sucedido aquel día y allí relata que estaban volviendo de un entrenamiento y el bus cayó por un barranco. Las primeras en salir conscientes fueron Amane y la hermana de Yuji, Kazuki. Kazuki tomó las riendas y decidió que deberían sacar el resto y uno por uno sacaron del bus a los heridos. El profesor desmayado, chicas con piernas quebradas o laceraciones. Kazuki investigó alrededor y vio que no era posible escapar y tampoco había señal. Decidió entonces curar a los heridos con lo poco que sabía por haber leído libros de medicina, pero al fin y al cabo era la única que estaba haciendo algo y el resto estaba herido o temerosos de intentar algo. Luego de que Kazuki curara como pudo a los heridos, el profesor se despertó y no tenía mucha idea de qué hacer, así que la presidenta del lugar decidió que esperaran ayuda, aunque Kazuki no estaba de acuerdo, pero decidió no interrumpirla. Durante ese día y las condiciones en las que estaban, Kazuki y Amane se hicieron buenas amigas y a pesar de que era la primera vez que hablaban, esa noche y sin otra opción deciden acampar en el lugar y cuidar bien las raciones de comida, esperando que alguien los rescate. En el segundo día de la supervivencia, ya otras compañeras comienzan a hacer intentos para escapar, señales o llamar la atención. Al despertar, Amane no encuentra a Kazuki y corre al bosque a buscarla, dejando marcas para no perderse. Entonces Kazuki le muestra que ha ido a recoger frutos comestibles para alargar lo más que puedan la poca comida que les queda. Amane le pide que no haga esas cosas ella sola y que le avise, pues si no se preocupa, y Kazuki se sorprende de que alguien se preocupe por ella y le agradece. Sin embargo, otra compañera se le acerca a Amane para decirle algo, lo que genera celos en Kazuki, porque cree que Amane prefiere estar con esa chica y no con ella. Sin embargo, Amane le tranquiliza al decirle que ella es la que mejor le cae y que la quiere. Y más tarde ven pasar un helicóptero e intentan llamar su atención, pero no lo logran. El tercer día, algunas de las heridas comienzan a perder la vida a pesar de los cuidados de Kazuki, lo que genera gran malestar en todo el grupo. El profesor se encarga de esconder sus cuerpos para tranquilizar al resto, pero el grupo comienza a perder la esperanza. A partir del cuarto día deben comenzar a racionar mucho más la comida, lo que genera un nuevo malestar entre todas y parece que empiezan a faltar alimentos como si alguien los robara, pero Kazuki logra resolver eso también. Los días siguientes, Kazuki demuestra tener una gran madurez y conocimiento, pero sobre todo empatía para tratar con las heridas. Amane se pone celosa al ver que Kazuki es muy amable y tierna con las heridas y ella nunca la ha mirado así. Entonces Kazuki se da cuenta y se acerca para decirle que confía y depende de Amane más que de nadie más. Luego le dice que sacrificará todo lo que tiene para protegerla, afirmando que la ama. El 9º día de supervivencia, el profesor decide ir a buscar ayuda y deja a las chicas solas. Durante los días siguientes no deja de llover, no consiguen comida y viven a sopa de caracoles y agua del río. Las heridas que quedan vivas comienzan a empeorar y algunas se están volviendo locas. El 12º día, el perro de una de las chicas acaba perdiendo la vida por malnutrición y Kazuki propone comérselo. A pesar del malestar, todas deciden que es lo mejor y la única capaz de cortarlo por partes y cocinarlo es claramente Kazuki. Es la primera comida de verdad en muchos días. El día 13, una de las chicas se desmaya por comer unas hierbas del bosque y otra parece mostrar marcas de envenenamiento. Una de las heridas deja de responder y Amane
Amane ya no quiere seguir viviendo. El día 14, Kazuki y Amane conversan y Kazuki le habla de su hermano Yuji, diciendo que se lo presentará si logran salir de allí, y ese día también regresa el profesor enloquecido y claramente luego de haber fallado el intento de conseguir ayuda. Con el pasar de los días el hombre es cada vez mayor y gran parte de las chicas acaban por morirse de hambre o por quitarse la vida a ellas mismas. Una noche el profesor se dirige al bosque con una de las alumnas y Kazuki decide que es su oportunidad para huir de ahí y buscar ayuda a ellas mismas. Pero antes Kazuki le muestra lo que realmente está sucediendo. El profesor tiene relaciones con la alumna y no solo eso, sino que se comen los cuerpos de las chicas que han perdido la vida anteriormente. Todas esas veces que el profesor dijo que había encontrado ciervo o conejos era la carne de sus propias compañeras. En ese momento sí deciden huir, pero el profesor las ve y comienza a perseguirlas como también el resto de las chicas. En la huida, Amane se golpea y cae y decide quitarse la vida a sí misma antes de seguir así. Kazuki le dice que ella será el señuelo y le entrega una mochila con lo poco de comida que ha conseguido y un poco de sal, además de un mapa con la manera de escapar con vida de la montaña. Kazuki la obliga a irse aunque ella no quiere y con la mente ya perdida por el hambre, Amane solo sigue órdenes. Al darse la vuelta, mientras corre, se ve como Kazuki ya está siendo comida por sus compañeras. Los días siguientes, Amane vagó por el bosque solo para no perder la vida porque Kazuki la había salvado. Luego de alucinar varias veces y seguir caminando, encontró una carretera y fue salvada. Sin embargo, al volver a la escuela debió enfrentarse a las miradas que la juzgaban por haber sido la única sobreviviente, porque decían que se comió a sus compañeras o las dejó perder la vida sin ayudarlas. Sintió que eso era su castigo por haber sobrevivido cuando todo el resto había perdido la vida. Alguien debía castigarla y ese alguien era Yuji, lo supo apenas apareció. Allí termina el diario. Entonces Amane le explica que su verdadera razón para acercarse fue esa y cada vez que estaba con él sentía que sus pecados se expiaban un poco. Sin embargo, cree que debe quitarle la vida para vengar a Kazuki, pero Yuji solo le da un pequeño golpe para demostrar la estupidez que está diciendo. Yuji le pregunta si realmente lo quiere y ella afirma. Entonces le explica que su castigo será atenderlo para siempre, vivir solo para él, y Yuji será su dueño y Amane deberá estar a su lado para siempre. Amane se alegra y lo abraza mientras llora, y él sabe que la única manera de salvarla es aceptarla y seguirle la corriente. Luego Yuji le explica su teoría de que Kazuki aún sigue viva y ambos deciden ir a buscarla. En el camino se encuentran con un sospechoso admirador de Amane. Al llegar al lugar de los hechos, Amane y Yuji cavan un hueco y encuentran una caja con un cuchillo y una carta. Allí Kazuki le cuenta lo sucedido. Una de las chicas desarrolló una enfermedad cutánea y luego el profesor, asegurando que era carne de venado, la ofreció a las chicas, que acabaron por intoxicarse y perder la vida por la carne contaminada de su compañera. Amane y Kazuki solo sobrevivieron porque no comieron esa carne. La carta continúa pidiéndole a Amane que cuide muy bien a Yuji, asegurando que espera encontrarla nuevamente en algún momento, llamándola su mejor amiga. Amane reza sobre las tumbas de las víctimas cuando de repente recibe una llamada de Sachi, solo que al atender no es ella, sino el supuesto admirador que habían encontrado antes. El hombre dice que es Akashita, el padre de una de las víctimas del accidente, y que está en la academia con las chicas de rehenes para poder cobrar venganza por su hija y las otras víctimas, como si fuera culpa de Amane. Yuji llama a la organización para comentarle la situación y pedir que lleven refuerzos mientras ellos viajan a la academia. Cuando llegan los refuerzos, Akashita comienza a dispararles mientras ríe, lo que demuestra que no está muy bien de la cabeza. Entonces llegan Yuji y Amane, y Yuji, al ver la situación, decide que disparará desde un faro que está a 900 metros. Aunque las posibilidades son pocas, no hay muchas más opciones. Una vez más en el faro, Yuji le hace señas en código Morse con la luz del faro y Máquina entiende que debe romper un urinal específico del baño de hombres, aunque no entiende por qué Máquina lo hace. Luego Amane entra en la academia siguiendo las órdenes de Yuji, que es llevar botellas de agua y hacer que Sakashita las beba, e intentar mantenerlo calmado en todo momento. Sin embargo, apenas llega, la ata a una silla como a las otras y comienza a insultarla. Además le dice que suelte a las otras chicas y la mate a ella, pero Sakashita solo la golpea en la frente con el rifle de caza. En el suelo, el hombre comienza a manosearla y decide llevarla al baño para divertirse un rato. Entonces Yuji le tiene justo en la mira y le dispara en el hombro. Mientras Sakashita llora en el suelo, Amane toma el arma y sale corriendo, y entonces entran los refuerzos y apresan a Sakashita, con todas las chicas a salvo. Luego, en lo que sería parte de la película, un grupo terrorista se encuentra en el aeropuerto con una muchacha de rehén. A su alrededor, un gran grupo militar con decenas de autos rodean a los terroristas intentando salvar a la rehén. Sin embargo, negociar no es opción. Yuji se encuentra solo, alejado, cumpliendo con su rol de francotirador en la puerta del avión, y uno de los terroristas se deja ver con la rehén frente a él, apuntándole la cabeza y ordenando que los deje ir o acabará con ella. Sin otra opción y por órdenes de su general al mando, Agnes, Yuji dispara a una distancia que es casi imposible de acertar en el disparo. Sin embargo, logra darle en la mano
mano al agresor y salvar a la muchacha. Más tarde, la muchacha revela que no es ninguna niña, ya que a pesar de su imagen es toda una adulta y es directora de una escuela. Como agradecimiento por haberla salvado, ofrece cualquier cosa que los soldados quieran y Yuji revela sus intenciones de tener una vida normal de estudiante. Yuji, a pesar de sus grandes habilidades, siempre fue minimizado y considerado un adolescente normal porque fue opacado por las brillantes habilidades de su hermana Kazuki, 2 años mayor que él. Un día JB lo llama a su despacho para lo que parece un ascenso, por lo que quiere preguntarle acerca del accidente en autobús del cual fue víctima Kazuki, pues hay varias cosas extrañas en torno a su fallecimiento. Yuji, con sospechas por aquellas preguntas, explica que cuando era pequeño siempre evitaba a Kazuki, pues lo tomaban como un tonto cada vez que estaba con ella. Sin embargo, al notar esto, Kazuki se acerca a él y durante un largo tiempo le enseñó cosas nuevas y lo alentó a intentar lo que él quisiera. Pero el apoyo de su hermana no servía de nada cuando su padre lo humillaba, minimizaba e insultaba cada vez que podía no ser como Kazuki. Un día, un hombre de cabello dorado se reunió con el padre de nuestro prota para comprar por millones de yenes las pinturas de Kazuki, y al ver a Yuji, el hombre le ofreció chocolate y lo miró hasta que Yuji se alejó. Con el paso del tiempo, Kazuki comenzó a hacer pequeñas bajas en sus habilidades para poder vivir como una persona normal. Aún así, las pinturas que hacía era el único sustento familiar. Llegado el momento, sus padres ni siquiera alimentaban a Yuji y Kazuki tuvo una larga discusión con ellos para que lo traten mejor, pero esto solo logró que su padre lo odiara aún más y que su madre lo evitara para no tener problemas. Sin embargo, el amor de Kazuki por Yuji no era únicamente fraternal, sino que sentía atracción hacia nuestro prota y cada vez que podía aprovechaba para besarlo, tocarlo y hablarle del amor entre hermanos. Yuji le temía a Kazuki pues manipulaba a todos a su gusto, tanto a sus amigas como a sus padres. Creía que ella no podía ser humana, sino que se trataba de una especie de dios y odiaba esa parte de ella. Yuji estuvo un largo tiempo sumido ante sus manipulaciones también y creyó que sería así toda su vida, hasta que sucedió el incidente del bus. Tras la confirmación de la muerte de su hermana, su padre se volvió alcohólico y abusivo. Luego de soportar varios golpes, su madre tomó a Yuji y ambos escaparon de su padre, y tras un año de paz, su padre regresó completamente enfurecido y luego de golpear y desvestir a su madre, comenzó a abusar de ella. Al ver eso y luego de ser golpeado por su padre, Yuji tomó una decisión y golpeó a su padre con una botella de vidrio, quitándole la vida y salvando a su madre. Yuji ayudó a su madre a vestirse y luego le dijo que debían volver a huir. Esto aseguró que tardaría un poco más y le pidió que se adelantara. Entonces le dio todo el dinero que tenía y lo envió a la estación. Mientras Yuji esperaba que su madre apareciera, en las noticias comentaban que la madre había apuñalado a su esposo y que luego dejó una nota de suicidio para que pareciera una pelea de pareja y así salvar a Yuji, pero también porque no podía seguir viviendo su vida luego de todo lo sucedido. Yuji vio esto, corrió a su casa y vio la escena del crimen y el cuerpo de su madre colgando del techo. Entonces leyó la carta que había dejado para él pidiéndole disculpas. Luego de esto, un hombre decidió hacerse cargo de él, el hombre de cabellos dorados llamado Oslo, que compraba las pinturas de Kazuki cuando eran niños. Sin embargo, mientras estuvo con él, solo tuvo una vida de abusos donde lo disfrazaba para que se pareciera a Kazuki y jugaba y abusaba de él. Un día, un hombre decidió golpear a Yuji y este acabó con su vida. Al ver lo sucedido, Oslo lo felicitó y comenzó a entrenarlo para que fuera una herramienta para él. Tras un tiempo, lo envió a una escuela de formación profesional, aunque era una escuela solo de nombre, pues en realidad se trataba de una agencia de entrenamiento terrorista de Oslo. Su buena relación con Oslo y el hecho de ser tan bueno como francotirador generó un acoso constante por parte de sus compañeros que cada vez que podían le daban una paliza. Durante un tiempo, una muchacha llamada Merlin se acercó y cuidó de él, vendando las heridas provenientes de los bullies, llevándole su almuerzo cada vez que Yuji no se presentaba a comer. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez la vida no era tan mala. Durante un tiempo, Oslo lo entrenó para que sea un hábil luchador mano a mano con cuchillos y armas en toda área, y también intentó volverlo un cínico a sangre fría. Entonces llegó el momento del examen final. Lo pasaría si le quitaba la vida a su oponente, que no era ni más ni menos que Merlin, la chica que tanto tiempo cuidó de él. Pero a pesar de esto, Yuji comenzó a golpearla sin reparos. Pero en un momento, un gemido de dolor de Merlin le recordó al mismo sonido que hizo su madre cuando era abusada y golpeada por su padre. Al darse cuenta de que se había convertido en su padre, decidió dejar de pelear. Merlin, que parecía haber sido inyectada por alguna cosa por Oslo, comenzó a golpearlo a sangre fría en el suelo, dispuesta a acabar con él y totalmente fuera de sus cabales. Y al ver esto, Oslo se decepcionó. Esa noche, Yuji se mantuvo totalmente herido en su celda habitación y Merlin, como de costumbre, fue a curarlo pidiéndole disculpas y alegando que no sabía por qué las cosas habían terminado así, lo que le recordó a la carta que dejó su madre antes de quitarse la vida. Merlin
siguió cuidando amablemente de él, se graduó y luego perdió la vida en uno de sus primeros trabajos, lo que hizo sentir culpable a Yuji. Y 2 meses después, Yuji también se graduó. Su primera misión fue un asesinato que llevó a cabo de manera excepcional, y así, uno tras otro, fue acabando con cada uno de los blancos de Oslo. JB interrumpe su narración para comentarle que ella fue la encargada de investigarlo durante un largo tiempo, y estuvo 1 año sin pistas hasta que lo encontraron en la escuela de Oslo. Esa noche, Asako, quien luego sería su maestra, y un gran grupo de asalto entraron a la escuela y lucharon épicamente contra los hombres armados que había allí, esperando encontrar a Oslo. Sin embargo, solo encontraron a Yuji esposado en el sótano y utilizando la peluca que Oslo lo obligaba a usar para parecerse a Kazuki. Yuji asegura que de no ser porque Asako lo salvó aquella noche, hoy no estaría vivo. Mientras tanto, en la academia, Sachi, que decidió limpiar la habitación de Yuji, encontró triturado el expediente de nuestro prota y decidió pegarlo parte por parte para conocer algo de su pasado. Luego de comentarle esto a las chicas, todas deciden leerlo en conjunto, pues no conocen nada de él a pesar de vivir tanto tiempo juntas y quieren saber sobre su heroico pasado. Las chicas se deprimen, aunque no se sorprenden al leer el historial de Yuji y saber que le ha quitado la vida a diferentes hombres, aunque algo en sus ojos ya se los decía. Al leer que todo empeoró tras el fallecimiento de Kazuki, Amane se siente culpable de la vida horrorosa que ha tenido que llevar Kazuki, pues siente que si Kazuki hubiera sobrevivido al accidente en vez de ella, todo sería diferente. Entonces nos enteramos de cómo siguió la vida de Yuji luego de que Asako lo encontró. A pesar de su trato hostil, Asako siempre se preocupó por Yuji, aunque este ni siquiera pudiera hablar. Luego de sacarlo del hospital, lo llevaron junto a JB a una cabaña para cuidar de él. Yuji parecía un zombie por la delgadez, pero también por su comportamiento casi sin vida. Cuando lo desvistieron para bañarlo, vieron que su cuerpo estaba repleto de cicatrices que sugerían puñaladas, escopetazos y diversos moretones que cubrían todo su cuerpo. Durante los días siguientes, ambas alimentaron a Yuji y lo cuidaron hasta que estuvo mejor físicamente. Entonces le regalaron un perro para que sea su compañero soldado y por primera vez lo vieron jugar, sonreír y divertirse. Una vez que Yuji estuvo lo suficientemente bien, Asako decidió dejar la fuerza Sears a pesar de ser la mejor espía. JB intenta detenerla, pero Asako explica que ahora que tiene a Yuji teme perder la vida, pero por otro lado está perdiendo la visión de un ojo debido a un accidente, por lo que no podrá seguir siendo francotiradora. Asako cría a Yuji como su propio hijo y también lo entrena y lo obliga a cultivarse intelectualmente. Un día le comenta a Yuji que Sears es una organización japonesa y norteamericana antiterrorista. Tras esto le muestra su arma y le ofrece practicar tiro. A pesar del entrenamiento en Oslo, Yuji falla el primer intento, pero luego acierta el segundo. Y Asako entonces le regala su propia arma francotirador y le da sabios consejos para mejorar en el tiro, por lo que Yuji decide tomarla como maestra. Luego de un tiempo entrenando, intenta disparar a un venado, pero como tantas otras veces no puede disparar a ningún ser vivo porque le trae recuerdos de su infancia y adolescencia en relación con la muerte. Un día regresa a la casa y ve como un oso está llevándose a la boca a su querido perro y único amigo, y entonces decide salvarlo, pero tampoco puede disparar al oso. Yuji sigue al oso por el bosque, pero cuando está enfrente a él no puede quitarle la vida y solo daña su ojo. Cuando parece que se ha vuelto frío al ver el cadáver de su perro y parece que finalmente podrá acabar con el oso, ve a sus osesnos y no puede dispararle, por lo que solo regresa a la casa deprimido por ser incapaz de salvar a un ser querido otra vez. Asako lo abraza mientras llora, pero luego le da un discurso militar en el que le dice que desde que fue rescatado, todo el entrenamiento, la comida, la ropa que tiene es la que le da el ejército y se hace con dinero de los contribuyentes, por lo que le debe a la sociedad su trabajo como soldado y no puede rendirse. JB continúa con el cuestionario a Yuji y nuestro prota recuerda que tuvo su primera vez con Asako, que le mostró ese nuevo mundo como regalo de cumpleaños, pero como todo lo que dice Yuji no parece haberse sentido emocionado por eso. Entonces nos enteramos de que Asako emborrachó a JB y luego obligó a Yuji a que tenga relaciones con ella también. Estoy contando 2 abusos diferentes, pero sabemos que en Japón las reglas son diferentes. En fin, luego le pregunta por sus razones para comenzar a trabajar en la organización y Yuji cuenta que todo sucedió cuando Asako comenzó a enfermar. Sus manos temblaban, dormía todo el tiempo y estaba débil. Un día llegó una misión que Asako no podía rechazar, pues sería acusada de traición, así que sin otra opción, un Yuji ya adolescente decidió ocupar su lugar y hacerse cargo de la misión, lo que por suerte salió bien. Cuando JB se enteró de esto, regañó a Asako y quiso detener a Yuji para que no lo haga más, y Asako le preguntó si quería una licencia de trabajo para comenzar en la organización y Yuji aceptó. JB, que no quería que Yuji regrese a un ámbito tan oscuro y sangriento teniendo en cuenta su pasado, insistió en que no debería trabajar allí, pero Yuji ya había tomado su decisión, que era que quería tener una razón para vivir, ayudar a la gente. Además,
además de pagarle a Sako y JB por todo lo que habían hecho por él. Sin otras opciones y al ver que Yuji ya había tomado su decisión, JB comienza a tramitar los papeles para su incorporación en la organización. Una vez listos, Asako decide que irán a Estados Unidos para que comience la secundaria, aunque solo le llama así a otra academia militar. Allí conoció a Danny, con quien serían grandes amigos, y también la instructora Agnes, que le impartía un duro entrenamiento, pero tenía un trato especial con Yuji por ser discípulo de Asako. Eso dijo. La realidad es que lo golpeaba incluso más que a los otros estudiantes. Luego de un tiempo, Yuji comenzó a llamar la atención de todos por su increíble habilidad en tiro, aunque al enterarse de que fue estudiante de Asako, todos comprendían el duro entrenamiento por lo que pasó. En las filas, una muchacha llamada Millie envidia a Yuji por su capacidad y decide atacarlo, pero Yuji la vence fácilmente. Entonces la muchacha le propone que tengan un duelo a tiro. Millie no era tan inteligente y fuerte, pero creía ser la mejor en tiro hasta la llegada de Yuji. El duelo consistía en disparar a una lata de tomate a 200 yardas de su ubicación, ya que llegado a ese punto nadie podía, ni siquiera a ella. Yuji hace el primer intento y falla, pero luego de tener en cuenta el viento y prestando mayor atención, Yuji logra destruir la lata en el segundo intento, sorprendiendo por completo a Millie, que lo creía imposible. Luego de ese periodo, ya siendo un soldado graduado, Yuji fue enviado junto con sus compañeros al mar. Durante un largo tiempo los entrenamientos fueron iguales todos los días, por lo que Yuji comenzó a tener confianza en sí mismo, hasta que decidieron enviarlos al frente en el campo de batalla. Estando en el campo de batalla, además de otros soldados, estaba Yuji también, del cual ya conocemos su pasado. Danny, que era un ladrón de autos, Millie, que era una bandida, y un friki degenerado otaku que se llamaba Robert, un grupo interesante con un pasado interesante que logró unirse para luchar contra los enemigos. En fin, los cuatro se internan en el bosque en su primera misión en el frente, y allí Yuji hizo su intento de disparar a un pájaro, y aunque lo hizo fácilmente, en términos de habilidad, apenas vio el cuerpo del ave cayendo al suelo, vomitó por la impresión. Entonces se dio cuenta de que si ni siquiera podía disparar a un ave, disparar en campo de batalla sería complicado. Caminar en el bosque generaba náuseas y lástima en muchos de ellos al ver los cuerpos de sus compañeros que habían caído en batalla. Más tarde, el grupo se une a Edward y el comandante J y deciden llamarse Escuadrón Perros del Monte, donde todos son básicamente inadaptados. Los días siguientes se les encargó esconder minas a lo largo de todo el bosque, y un día, mientras descansaban, recibieron una señal de que los enemigos se acercaban. Aún su misión era siempre correr porque se supone que eran los más inútiles. Esta vez deben mantener la defensa hasta que lleguen refuerzos. Yuji comenzó a disparar, pero cada vez que mataba a alguien vomitaba y se le nublaba un poco la vista, pero sin embargo no podían seguir sin él. Luego de darle 9 balas, le pidieron que bajara a 9 soldados enemigos. Yuji creyó no poder hacerlo, pero J le dijo que todos sus compañeros lo necesitaban y confiaban en él. Entonces Yuji, al sentir que debía proteger a sus seres queridos, comenzó a disparar las 9 balas. Con cada balazo fueron bajando a los enemigos, y tras cada baja enemiga era un vómito y empeoraba la vista. Finalmente bajó a los 9 enemigos, y cuando terminó con eso, quiso seguir atacando con el cuchillo, pero J lo calmó y Yuji se desmayó por el malestar provocado por quitarle la vida a tanta gente. Al despertar, todos estaban a salvo, pues mientras estaba desmayado, los refuerzos habían llegado y habían logrado derrotar a los enemigos. Tras 2 meses en la guerra, Yuji se había insensibilizado, pues allí debió ver y hacer cosas terribles, y era una guerra muy despiadada. Finalmente terminó y Yuji regresó a Japón, entristeciendo a sus compañeros que le habían tomado mucho cariño, y al aterrizar en Japón, lo primero que hizo fue dirigirse a su casa donde vivía con Asako, y luego de pasar la noche juntos le confesó al verla allí sentada por primera vez que se sintió feliz de estar vivo. Tras eso comenzó su otro entrenamiento y ocurrió un incidente de los terroristas en el que salvó a la directora Chizuru. Esa fue la última vez que vio la sonrisa de Danny. Yuji continuó con su trabajo tomando el número de soldado que tenía Asako, y un día recibió una llamada urgente mientras se encontraba en una misión en Colombia, y era que debía volver a Japón, pues Asako se había desmayado de una trombosis venosa producto de un disparo que recibió en una misión. A pesar de visitar médicos constantemente, los medicamentos de refuerzo que tomaba Asako hicieron más frágil su salud, y cuando Yuji finalmente llegó a Japón, JB le comentó que Asako apenas se mantenía despierta. Yuji le pidió entre lágrimas que no se fuera, pues fue la primera persona a la que él entregó su confianza y básicamente su vida se la debe a ella, pero luego de un emocionante discurso, Asako le dio a entender que ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, luego de cerrar los ojos para descansar, Asako no volvió a abrirlos nunca más.
JB se encargó del cuerpo y lloró recordando la larga amistad que tuvieron desde que se conocieron de pequeñas. Yuji recordó que no podía dejarse morir aunque así quisiera, pues le prometió a Sako que su sentido en la vida sería salvar a por lo menos 5 personas y desde entonces es lo único que lo mueve. Tras esto, Yuji no pudo seguir viviendo en la cabaña donde tenía tantos recuerdos con Asako y decidió mudarse con JB a su apartamento, donde también estuvieron juntos porque parece que es la única forma de relacionarse con mujeres. Pero, sin embargo, nunca dejó de pensar en Asako. Yuji recordó un día la promesa de viaje que habían hecho con Asako y que nunca se cumplió, así que decidió hacer un viaje por sí solo. Tomó la moto, empacó su mochila y recorrió diferentes lugares para tener nuevas expectativas. Un día decidió dejar la moto y seguir su camino a pie, pero tras un tiempo se dio cuenta de que no había descubierto nada nuevo y decidió volver a casa, a continuar con su juventud que había olvidado, por lo que decidió empezar las clases como un joven normal y entrar en las reservas del Sears. Dicho esto, termina la entrevista y el pasado de Yuji y también decide irse y seguir con su vida, mientras JB se queda hablando con su asistente. En la escuela, las chicas no saben cómo podrán hablar nuevamente con Yuji luego de todo lo que leyeron de su historial. Mientras Yuji camina hacia la escuela, recibe un llamado de una misión obligatoria que no puede rechazar y no quiere ser considerado un traicionero. Entonces levanta la vista y ve frente a él a un camión que lo espera para comenzar. Yuji debe disparar siguiendo órdenes para derrotar a un terrorista, un asunto de emergencia nacional que debía solucionarse urgentemente. Yuji se prepara para disparar y la misión depende solo de él y recibe indicaciones y órdenes a distancia. Debe eliminar a un tal Ethan, pero cuando este se da vuelta, Yuji ve a través de la mirilla del francotirador que se trata de Oslo, el hombre que se encargó de él durante un tiempo. Oslo, que sabía que estaba siendo apuntado por Yuji, mueve sus labios lo suficientemente claro para que Yuji entienda que le habla a él, asegurando que finalmente volvió. Yuji tiene demasiados sentimientos por él y no puede eliminarlo a pesar de las órdenes. Una vez le ordena a su superior que lo detengan y lo saquen de la misión, en las noticias se comenta que la organización terrorista que ha atacado a la embajada es una llamada Hit Oslo y comienzan a acusar a Yuji asegurando que él también está involucrado en el ataque, por lo que las chicas se preocupan. Tras enterarse de la noticia de Yuji, las chicas se reúnen para hablar con la directora y ella les comenta que por la forma de trabajar de Yuji no deben buscarlo ni intentar nada raro. Luego les comenta que Oslo es el que cuidó a Yuji de pequeño y entonces Yumiko hipotetiza que tal vez utilicen a Yuji como mediador entre el gobierno y Oslo, teniendo en cuenta el cariño que hay entre los dos. Luego la directora les comenta que pronto cerrarán la academia por falta de fondos, lo que también le preocupa, pero deciden concentrarse en Yuji. Entonces le preguntan a Sachi dónde encontró los papeles de la historia de Yuji y la lleva a un lugar oscuro y sucio con cosas escritas en las paredes. Allí se puede leer que Yuji ha escrito a Asako asegurando que salvó a las chicas de la academia, por lo que ya son 5 personas salvadas y ya no tiene la obligación de vivir ya que cumplió la promesa. Al leer esto, las chicas se escandalizan y deciden llamar a JB, que les explica más o menos cómo es la situación y asegura que Yuji se comunicó con ella diciendo que no quiere hablar con las chicas de la academia. Las chicas se deprimen, pero luego de dejarse estar unos minutos deciden que investigarán para encontrar a Yuji. Luego de algunas investigaciones se enteran de que los rumores de que Oslo llevó armas de destrucción masiva al país eran ciertos. Yumiko se reúne con un viejo compañero de Yuji, el otaku pervertido, quien ahora trabaja como cocinero en una cafetería. Allí Yumiko le pregunta sobre Yuji y él asegura que lo tienen encerrado en un sótano. A pesar de que Oslo le tiene un cariño a Yuji, no cree que ponga en riesgo sus armas de destrucción masiva solo por él, sino que busca algo más grande. Con esto en mente, el gobierno debe estar guardando a Yuji para ese potencial problema. Más tarde le comenta a Yumiko sobre un sistema que puede entrar a todas las computadoras con internet que haya en Japón, lo que pondría en riesgo a mucha gente y podría destruir al mismo Japón. El otaku hipotetiza que Oslo quiere justamente ese sistema, pero el gobierno no puede entregárselo así nomás y por eso usarán a Yuji como intermediario. Al día siguiente, la directora le comunica que a partir de ese día la academia estará cerrada y puede elegir su propio destino. Esa misma tarde, todas deciden partir en busca de nueva información para salvar a Yuji. Pero mientras tanto, nuestro prota está encerrado en una habitación de alta tecnología y allí se presenta un holograma de Kazuki que le habla directamente y demuestra que está viva. Conducidas por Yumiko, que parece ser la que hace las cosas allí, todas las chicas se dirigen a Asakusa, a un nuevo dormitorio, y al llegar al lugar se dan cuenta de que es una casa flotante y no muy linda. Yumiko les explica que para ella era buena opción, porque en caso de tener que huir podrían huir con escondite y todo, aunque las otras no están muy de acuerdo. Mientras Yuji conversa con su hermana holograma, Yuji no cree que sea ella, pues sabe que está muerta. Entonces Kazuki le explica que cuando llegaron los rescatistas no pudieron salvar su cuerpo, pero gracias a un programa llamado Mensa salvaron gran parte
parte de su tejido cerebral y lo usaron en el desarrollo de un sistema computarizado. Kazuki le dice que no lo salvó antes pues no podía hacer nada sin un cuerpo y sin energía, y tras esto le pide a Yuji que se sacrifique por el bien del país y sin pensarlo dos veces Yuji acepta. Kazuki le comenta entonces que lo que busca Oslo con ella es al sistema Thanatos, ya que no solo puede monitorear las transmisiones de todo el mundo, sino que es capaz de infiltrarse en cualquier sistema. En resumen, puede utilizar cualquier contraseña del mundo. Yuji pregunta si no tendrá ayuda del gobierno y Kazuki explica que al contrario, el gobierno ya está negociando con Oslo para darle un 20% del sistema si lo entregan a Yuji. Nuestro prota se sorprende de ser tan importante para Oslo y Kazuki explica que es porque Yuji es la única muestra exitosa del proyecto DuPont, un proyecto que consistía en crear soldados de diseño, los mejores de tropas militares mediante la administración de drogas, experimentación y entrenamiento, que es lo que él vivió en la Academia de Oslo, aunque todos fallecieron excepto él. Kazuki decide darle la dirección en la que se encuentra Oslo para que Yuji se encargue de eliminarlo, y más tarde Kazuki, presentándose como Thanatos, se comunica con las chicas para explicarles la situación. Entonces les pide que colaboren juntas para poder vencer a Oslo y así evitar el sacrificio de Yuji. Las chicas dudan pero acaban aceptando pues no les queda otra opción. Al día siguiente las chicas reciben celulares por parte de Kazuki para que se comuniquen pues son irrastreables. En otro momento Kazuki le cuenta a Yuji lo que pasó luego de que se separó de Amane, y luego de que la atraparan tras la huida de Amane, Kazuki logró tranquilizarlas para que no acaben con ella. Pero entonces una a una todas empezaron a enloquecer y eliminarse mutuamente hasta que al final solo quedaron el profesor y él. El profesor acabó perdiendo la vida por una contaminación de bacterias y Kazuki, porque ya no tenía que comer, decidió dejar su mensaje a Amane y luego dejarse estar. Cuando llegaron los rescatistas, Kazuki aún estaba viva, pero el médico, al ver su ficha médica, contactó al CIRF y le dijo que encontró el cerebro que sería la base para el sistema de autodefensa nacional Thanatos. Tomó 3 años para activarse y luego 1 año de pruebas de instalación bajo los cuidados del otaku pervertido. Entonces el sistema tuvo éxito, unieron varios corazones, pero Kazuki empezó a hacer preguntas sobre su pasado y Otaku respondió poco a poco. Por su lado, Oslo conversa con un aliado y le dice que deben reproducir la composición genética de Yuji a la perfección para poder seguir avanzando con sus planes. Entonces Yuji, con cabello blanco, entra a su habitación y ambos conversan hablando de una nueva tierra prometida. JB es puesta en una suerte de prisión de la organización porque como está a cargo de Yuji tiene miedo de que pueda ser un obstáculo en su objetivo de acabar con él. Cuando la asistente va a visitarla para preguntarle qué será de Yuji, ella responde que probablemente lo fusilen, pero no lo ve como un problema ya que Yuji hace tiempo dejó de tener apego por ese mundo. Un día Kazuki llama a las chicas para decirle qué día Yuji será trasladado y todas se dan cuenta de que no es mucho tiempo, entonces deciden comenzar lo antes posible. Kazuki les dice que lo primero que deben hacer es conseguir dinero, una gran cantidad de dinero porque con dinero se puede hacer todo, pero van a necesitar 1.000.000 de yenes. Primero les enviará 1.000 yenes a una cuenta que debe crear Sachi. Yumiko se encargará de las transacciones más complejas y Máquina debe vender un auto que ganó días atrás por 140.000 yenes para ir agrandando la cuenta lo más rápido posible. Amane debe seguir indicaciones de un mapa para memorizar el camino que deben hacer el día elegido, por lo que renta un auto y comienza a seguir las indicaciones de Kazuki. Comienza a sentirse rara porque siente que conoce esa voz aunque no identifica quién es. Más tarde Kazuki se comunica con ella para dar nuevas indicaciones y Kazuki y Michiru debe ir a una cafetería sin entender nada del plan, mientras Máquina va a buscar un juguete que Kazuki compró para ella y Sachi debe acompañarla. Al llegar al lugar, un hombre la recibe con el paquete y un arma rosada gigantesca que Máquina quiere probar en ese momento, pero él la detiene porque es un arma capaz de hacer hoyos a 1 kilómetro de distancia. Máquina hace diferentes pruebas del arma sin disparar y le pide al hombre que ajuste el riel para que le quede más cómodo, y mientras lo hace el hombre le pregunta qué quiere hacer con un arma como esa y Máquina en un hermoso discurso dice que es para proteger a su familia. Esta respuesta enfurece al hombre que les pide que se marchen lo antes posible porque esa actitud le hace acordar de Asako. Finalmente ambas regresan al bote con el arma y al mismo tiempo que Amane cruza la puerta con una gran cantidad de cosas en la mochila que ha comprado por las dudas. Mientras cenan, Michiru les comenta que fue al café a reunirse con un tipo por órdenes de Kazuki y allí le compró muchos celulares de segunda mano, le quitó los metales raros a los celulares e hizo un contrato con un mercader extranjero. Tras eso fue a un país de destino a la exportación y una construcción de una presa para darle cerveza a los obreros. Luego, siguiendo todo al pie de la letra, tras las órdenes de Kazuki, compró bienes raíces mientras estaba en Indonesia y antes de saberlo estaba lloviendo en inversiones. En pocas palabras, compró bienes metálicos y derechos de manera de diamante por un yate. Entonces reciben una llamada de Kazuki que les explica que el objetivo será la recuperación de Yuji en el asalto del 6
6 de febrero. Tras esto, Kazuki llama a la directora para ofrecerle un nuevo edificio para reabrir la academia, a lo que ella accede encantada. Por su parte, JB mira televisión en su celda cuando le llega un mensaje a través del canal de que el equipo femenino de la academia está en un proceso de rescate. Yuji está totalmente maniatado y es vigilado por sus captores y todos creen que hará algo malo en poco tiempo, pero él solo llora recordando a Sako. Finalmente las chicas se preparan para la misión definitiva que llevarán adelante el día siguiente. El día de la misión, Máquina se dirige a uno de los apartamentos más altos de la zona para desde allí poder apuntar a los vehículos que escoltan a Yuji con su nueva arma rosada. Utilizando todas las técnicas aprendidas de Yuji, Máquina logra romper la ventana de su habitación sin generar ningún ruido y así poder disparar desde allí. Amane, por su parte, recibe un vehículo modificado que deberá conducir siguiendo el camino que debió memorizar durante días. Michiru se encarga de contactar a alguien de la compañía de Yuji para recoger un equipaje que le entregan y Sachi tiene que encargarse del asalto. No deben usar pólvora ni lastimar al objetivo con ataques descuidados, por lo que deben producir armas no letales. Yumiko tiene el trabajo más importante, que es memorizar los 6 planes diferentes de Kazuki, y le entrega y explica parte por parte, ya que es muy probable que la desconecten del sistema principal y no pueda dar más órdenes. Antes de explicar esto, le pide a Yumiko que si eso sucede no intenten salvarla, pues no tiene sentido. Y por su lado, Mili, la antigua compañera de Yuji, parece estar también involucrada de alguna manera. Cuando están trasladando a Yuji, ponen en marcha el plan A. Sin embargo, cuando Máquina está a punto de dispararles a los autos que los rodean, aparece un auto blindado que dispara a estos autos y se llevan a Yuji. Visto esto, Yumiko decide pasar al plan B y le dice a Máquina que debe detenerlos en un cruce específico. En este auto, a Yuji le comentan que le han atado las manos con una bomba que solo Oz lo puede desactivar, por lo que si intenta escapar destruirá un radio de 1500 metros a su alrededor y dejará desechos radioactivos flotando durante cientos de años. Máquina comienza a disparar y con 3 disparos logra dar a los 3 autos, dejándolos inutilizables. Los enemigos toman rápido a Yuji para llevarlo a otro lado, aunque no tienen más autos cerca a su disposición. Entonces Hachi lanza grandes bombas de humo, creando una pantalla de humo que no les permite ver nada, y los hombres se dan cuenta de que serán emboscados y toman fuertemente a Yuji para que no puedan llevárselo. Entonces Hachi, utilizando una máscara de humo, comienza a avanzar entre el mismo y ataca uno por uno a los enemigos y luego corta las amarras de Yuji, dejando únicamente el brazalete bomba. En ese momento llegan Amane junto a Michiru y mientras intentan subir el auto a Yuji, que no puede moverse, los refuerzos enemigos comienzan a llegar y dispararles, por lo que nuestro grupo decide escapar lo antes posible con Amane al volante y Michiru lanzando bombas cegadoras para que no puedan perseguirlos. Oslo se comunica con quien parece ser alguien del gobierno, que le comenta lo sucedido y asegura que envían un helicóptero para perseguirlos, y luego uno de los captores atacados lo llama y le comenta también su versión de lo sucedido. Y Oslo está tranquilo, pues sabe que mientras utilice ese brazalete, Yuji debe volver con él. Amane le pide instrucciones a Kazuki y ella le informa que ha notado que está trabajando sin autorización, por lo que le están sacando sus permisos rápidamente. Sin embargo, les envía un mapa para que sigan las indicaciones y entonces aparece un helicóptero y lanza un disparo, pero no logra darles. La comunicación con Kazuki se corta, pero en ese momento aparece Mili en un helicóptero robado y comienza a disparar al otro helicóptero hasta hacerlo caer. En ese momento entra una llamada del otaku pervertido y les comenta que son parte de la ayuda. Junto con Amane hablan de cómo restaurar el sistema de Kazuki para volver a hablar con ella. El otaku explica que es como zafar el cable del disco duro antes de que se infecte un virus. Alterarán la fecha de mantenimiento y se llevarán el núcleo, es decir, el cuerpo. De eso se encargará JB, que aparece justo en el laboratorio y logra sacar a Kazuki en su cuerpo original. Entonces se dirigen a una gran nave que Kazuki aseguró para tener la única salida donde no irían los policías, y el resto del grupo se encuentra allí, aunque de manera un tanto caótica. Al ver allí a Kazuki, Amane no puede creerlo y Amane se lanza a abrazar a Kazuki mientras llora, pues no puede creer que realmente cumplió su promesa de no perder la vida y volver a encontrarse en el futuro. Aunque además de su cuerpo de niña, Kazuki tiene un brazo robótico. Luego de tener que prometerle tiempo juntas más adelante, Kazuki se encarga de alejar a Amane para que haga su trabajo y una por una comienza a dar órdenes sobre lo que deben hacer. Yumiko se encarga de las provisiones y Kazuki le pide que logre separarlas de modo que alcance también para el otaku, su esposa, el teniente J, Mili y la directora. Cuando Yumiko se sorprende de que está allí la directora, Kazuki le explica que le mostrará la nueva Academia Mihama. Yuji despierta y el teniente J le explica más o menos lo sucedido y luego la deja a solas con Soi, la esposa del otaku. Ella comenta que tiempo atrás había una periodista que perseguía a Oslo y escribió un artículo sobre él, y de camino a ver a su editor atropelló a una chica que se puso frente a él. Sin embargo, la chica era un soldado privado de Oslo que apuñaló al escritor. Esa chica era
era Yuji y ese escritor era el padre de Soi, por lo que al terminar de contar la historia, Soi apunta un arma en la sien a nuestro prota. Sin embargo, Yuji le advierte que si lo mata, todo el barco y ella misma explotarán con él. Le dice que destruirá a Oslo y luego volverá a ella, pues sabía que algún día pasaría algo así, teniendo en cuenta el número de víctimas que tuvo. Soi le dice que si logra eliminar a Oslo, cientos de futuras víctimas de Oslo serán salvadas y eso es lo que quiere ella como espía y Estados Unidos como país. Así que lo deja tranquilo, aunque promete que una vez terminado eso acabará con él. Más tarde, la directora se entera de que la nueva academia será ese mismo gran barco en el que se encuentran, cosa que no le gusta demasiado. Mientras Yuji y Kazuki sienten su emotivo reencuentro, Yuji promete que vencerá a Oslo. Kazuki le comenta que cuando Asako falleció, dejó una isla a nombre de él, por lo que pueden ir a vivir allí, y también luego tiene su reencuentro con Millie. Yuji les dice a las chicas que las dejará ir allí e irá a enfrentar a Oslo él solo, lo que les preocupa, pero asegura que no perderá la vida allí. Y entonces Kazuki le dice el paradero de Oslo, que es su cuartel general. Más tarde, JB le dice a Yuji que no podrá solo contra Oslo, ya que ni siquiera Asako pudo contra él. Entonces le cuenta que tiempo atrás se enfrentaron supuestamente sin armas, pero Oslo hizo trampa y le disparó, que fue la herida que luego causó la muerte de Asako. Con esa información, Yuji tiene aún más razones para destruir a Oslo. Mientras nuestro prota se encarga de Oslo, el resto de las chicas decide destruir el sistema de Thanatos, por lo que deben cortar el cable que le da grandes fuentes de energía. La organización de JB y Yuji llama a su ex instructora Agnes para tener más información sobre él, pero antes de poder preguntarle cualquier cosa, Kazuki los llama, les dice que es Thanatos y le pide hablar con ella. Deben encargarse de las dos torres donde Oslo hace pruebas de las drogas que inyecta a sus experimentos, pero Agnes y el resto de la organización no pueden hacer eso, así que JP y Soi deciden ir hacia la organización y hacerse cargo, mientras Kazuki y las chicas se refugian en la isla. Yuji logra entrar al cuartel de Oslo y uno por uno comienza a destruir a sus soldados. Cuando Oslo se entera, ordena a sus hombres capturarlos sin quitarle la vida, y su segundo al mando pierde la vida ante Yuji sin otra opción. Oslo le pide una copia idéntica de Yuji, pero con cabello blanco, que persiga a su original. La organización descubre el lugar donde prueba las drogas, así como el nuevo modelo de bomba, y asegura que convirtieron la torre en una barricada por un rato, pero enviaron diferentes soldados y pudieron entrar y desactivar ambas cosas. Mientras no vuelvan a conectar la energía, la copia del núcleo, es decir, el cuerpo de Kazuki, morirá en 3 meses. Mientras, Kazuki debe descansar en un núcleo que le da energía porque ha quedado débil luego de todo lo realizado. Cuando Yuji avanza para encontrarse con Olso, se topa con su copia y el tercer sujeto de pruebas de programa DuPont, un humano completamente replicado de sus genes, aunque con el cabello y ojos de Kazuki. El sujeto de pruebas lanza las drogas que siempre utiliza Yuji para pelear, para así tener una pelea equilibrada y vencerlo justamente, ya que está cansado de que lo comparen constantemente con Yuji, aunque su clon no entiendo qué más espera, pero Yuji decide no utilizarlas. Luego de llegar a él y dejarlo en el suelo, el sujeto de pruebas inyecta las drogas y Yuji para pelear en igualdad de condiciones, y ambos comienzan a pelear duramente y con una habilidad nunca antes vista. Yuji está a punto de rendirse porque está dañado y cansado de luchar, pero recuerda a Asako y utiliza todas sus fuerzas, y con un puñal en el corazón acaba con su doble para luego presentarse frente a Oslo. Quedan solo 5 minutos para que explote la bomba y ambos comienzan a luchar duramente, y luego Yuji ya está con sus últimas energías, y también después de un rato de batalla apenas puede mantenerse de pie y casi no puede ver. Oslo aprovecha esa debilidad y lo apuñala en el estómago con su katana, y en pocos segundos Yuji utiliza una pluma que está allí para apuñalarlo en el cuello. Luego intenta escapar y avanza lentamente cuando la bomba explota tras él. 2 años después, todas las chicas, incluyendo a JB y la directora, se encuentran viviendo en la isla paradisíaca y teniendo una gran vida, y allí inauguran la nueva Academia Mihama. De alguna manera que no tiene sentido, Yuji sobrevivió a la explosión de la bomba y aunque tuvo medio año para poder recuperarse, ahora vive en su propia isla rodeado de todas las mujeres con las que estuvo, que están enamoradas de él, lo que nos demuestra que el karma no existe realmente. Y así finaliza este anime que tantas emociones nos ha creado. Espero que en próximos episodios las respuestas no tarden en llegar, así que si te gustó esta serie, házmelo saber en los comentarios. Yo por mi parte me despido, hasta la próxima. Como siempre, recordándote que siempre estás a tiempo de suscribirte a mi canal y ser parte de esta maravillosa comunidad.